Tenemos una nota muy especial, Qué lindo. una sorpresa para... ¿Te sorprendes? Recién llegar y que te sorprenda, uno se siente querido. Y bueno, Facu, una sorpresita para terminar el año. Tenemos en línea a una querida compañera, colega, que se llama Geraldine Chadwick. Ella es profesora de física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Maravilloso. Tiene un recorrido muy particular porque está haciendo una maestría en pedagogías críticas, en filosofía y letras también de la UBA, y investiga en particular un poco la cosmovisión de los pueblos com del Gran Chaco. Y fíjense que digo com y no quom. Ahora Geraldine seguramente nos va a contar por qué. Geraldine, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, Acá. recién llegadita, ¿no? De un congreso que ahora también nos vas a contar un poco. Pero lo primero que queríamos preguntarte es un poco esto, ¿no? Cuando uno mira un poco tu recorrido, ¿cómo es que llegaste digamos, vos entraste a la facultad para estudiar el profesorado de física y terminaste haciendo este recorrido tan interesante y llegando a estudiar un poco las representaciones del cielo de estas comunidades del Gran Chaco, ¿no? ¿Cómo fue un poco esa historia? Contanos. Claro, en realidad yo entré para estudiar la licenciatura en física, pero de repente me vi dando clases y me fui para el profesorado de física y me encontré con un lado humano que me faltaba un poco de las materias así puras y duras, Claro. de las cuales no reniego tampoco, ¿no? Y después cuando me egresé, un gran amigo mío, Santiago Aspiato, me propuso hacer un poco de política universitaria, ser representante de graduados de los profesorados, y bueno, nada, me postulé, un par de graduados me votaron, quedé, y en esa yo andaba dando vueltas por los pasillos y Leonor Bonan, que es mi directora de tesis y de beca, un día nos propuso a Santiago y a un par de colegas más, a los cuales les mando un saludo grande porque obviamente te están escuchando o no te están escuchando. Un abrazo. Decidió fundar el grupo IESI, que es el grupo de investigación en educación científica intercultural, donde, bueno, nos juntábamos una vez por semana a leer sobre las cuestiones de los pueblos originarios, en particular de la etnia com, porque teníamos un miembro del grupo que ya venía haciendo trabajo de campo ahí, Carlos Lisman. Iba recorriendo, durante 10 años recorrió escuelas en el impenetrable, entonces eso se nos hacía bastante, un poco, el camino más ayornado como para empezar a investigar estas cuestiones del cielo com, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue que decidiste también después de hacer la maestría en pedagogías críticas y cómo enlazaste esto de los com, digamos, con estos estudios de la maestría, ¿no? La cuestión pedagógica. En realidad yo ya estaba haciendo otra maestría que era en enseñanza de las ciencias a través de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue, y en una de esas Leonor decide postularme a las becas UBAS, y bueno, así como de la nada o muy sorpresivamente, bueno, gané la beca, y la beca tiene la condición de que la maestría tenía que ser en UBA, no puede ser en otra universidad, así que de ahí me cambié a la maestría en pedagogías críticas, que es en filosofía y letras, y la verdad fue una apertura mental Me imagino. muy interesante, ¿no? Sí. Más que yo tal vez venía tal vez más de las exactas, Claro. es como que te abren la cabeza en toda una perspectiva tal vez un poco más política o de contexto. Claro. Sí, acostumbrados por ahí a una formación más dura en la cuestión científica o bueno, en aspectos más didácticos, me imagino que la aparición de esa maestría y poder reflexionar más sobre la cuestión pedagógica de la tarea nuestra, que somos docentes, me imagino también que habrá sido todo un descubrimiento. Geraldine, ¿por qué? Viste que yo hice la aclaración recién, y esto lo aprendí de vos, por supuesto, en una actividad que hicimos juntos, que después si querés charlamos un cachito, pueblos com, no quom. Contanos un poquito de eso, si querés contanos un poco también de qué fuiste descubriendo en estos viajes que fuiste haciendo de campaña, digamos, y estas interacciones que tuviste con esta comunidad allá en el Chaco. Claro, en realidad de los trabajos de campo y demás, como
los pueblos originarios, en particular esta etnia Com, hablan sus propias lenguas, ¿no? Interactuamos mucho con los maestros interculturales bilingües y uno de ellos, Valentín Suárez, una vez nos aclaró, o sea, estábamos visitando una escuela que todos decíamos Cuom, sí, los Cuom, qué sé yo, y él agarró y nos dijo, con sabias palabras, que no es Cuom, sino que es Com, y se pronuncia como más gutural en la lengua de ellos, porque Cuom significa ombligo, ¿no? Ombligo. Uno está diciendo todo el tiempo, bueno, el pueblo ombligo, ¿no? Por eso decimos Com. Es Com. ¿Y qué descubriste, digamos, un poco, qué fuiste investigando o construyendo en cuanto al conocimiento de las visiones que tienen estos pueblos, que son unos pueblos nómades, ¿verdad? Del Gran Chaco, que tampoco tienen escritura, o hace muy poco tienen escritura? ¿Cómo es eso? Sí, en realidad son de tradición oral, son nómades o seminómades. Ellos se basan en lo que es la caza, el meleo y la recolección. La escritura tiene más o menos 10 años, si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, todavía se siguen discutiendo cómo escribir tales o cuales palabras. O sea, hay regiones del Gran Chaco donde vos encontrás que tal vez la misma palabra la escriben diferente. Eso a veces, por ejemplo, nosotros cuando vamos y hacemos trabajo de campo y llevamos actividades y demás, a veces se arman unas discusiones grandes sobre la escritura y es como que, bueno, llevan las cosas para otro lado, ¿no? Pero bueno, es algo propio de estos pueblos que parten de una tradición oral y ahora, bueno, se busca escribirlos por una cuestión de que no se pierdan, ¿no? Las composiciones y demás. Digamos que de 23 grupos étnicos, esto lo dice Sarasola, hay 12 que ya fueron extintos de acá de Argentina, y bueno, en particular la etnia Com es una de las que más ha luchado para su supervivencia. ¿Y cómo ven la cosmovisión del cielo, más o menos trato de comentártelo así brevemente, es una cosmovisión donde ellos piensan el mundo como una serie de planos que se superponen. Si nosotros pensamos en planos, podemos decir que el superior es el cielo, el presente o en el que estamos viviendo los humanos sería el de la tierra, y después hay otro plano que es el submundo o el de los muertos, ¿no? O el agua, podría ser el plano del agua, el del submundo. Hay veces que se dividen en 4 o en 3, dependiendo de cómo vos consideres esta última división, ¿no? O sea, nada de tierra esférica, rotación, traslación, sistema solar, nada de esas cosas que nosotros usualmente no, y además hay una cuestión muy particular, justamente como ellos tienen una gran lectura de la naturaleza, se piensa que estos planos están llenos de seres que tienen, son seres de poder, que tienen la propiedad de transformar su cuerpo cuando pasan de un plano a otro, ¿no? ¿Y seres con los que tienen que establecer algún tipo de vínculo, de poder o de relaciones porque rigen un poco los ciclos de la naturaleza o no? Claro, sí, por ejemplo, no sé, si hablamos del monte, o sea, si uno googlea o trata de buscar fotos del impenetrable, se encuentra con el monte, y como estos pueblos salían a buscar sus recursos, adentrándose al monte, uno para adentrarse al monte hay que pedirle permiso a Nohuet, quien es como digamos el dueño del monte, al cual hay que hacerle una especie de oración o algo por el estilo para que nos permita adentrarnos al monte, que no nos pase nada y sacar solamente lo que necesitamos, ¿no? O sea, es una filosofía totalmente anticapitalista si uno lo piensa de esa forma, ¿no? Geraldine, y estuviste, bueno, estas semanitas en un congreso en Perú. ¿Querés contarnos un poco qué fuiste a hacer ahí y algún comentario en relación a alguna cosa que te haya llamado la atención de este viaje tan especial, no? Sí, acabo de volver hoy. A la mañana. Llegué a mi casa a las 7 de la mañana, casi me quedo en Perú porque había problemas de clima y demás. Estuvimos en las jornadas de astronomía cultural, en las jornadas y en la escuela de astronomía cultural que se llevaron a cabo en Nazca y en Lima, primero en Lima y después en Nazca, y
La verdad que tuve mucha suerte porque la CIAC, que es la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura, me becó con un pasaje y bueno, pudimos presentar un trabajo escrito con vos como coautoría, con Leonor y con Esteban Dikowski. Y bueno, la verdad que fue extremadamente interesante porque había expositores de México, de Brasil, había otros expositores argentinos. Para mí era la primera vez que hacía algo así. Yo llevé tal vez una parte de la astronomía cultural más ligada a la educación, con los pueblos originarios, y fue muy interesante porque también visitamos templos de la cultura nazca, los cuales se orientan en general o con el sol o con el tema de los solsticios en particular. Y bueno, la verdad que pasar momentos así con antropólogos y astrónomos, Claro. Y gente las construcciones especializada también, en esto, fue muy interesante, ¿no? Claro. Y En también las particular, por construcciones. ejemplo, la etnia Com no ha construido templos, pero Claro. ahí teníamos restos de lo que era la cultura inca, nazca y demás, y la verdad fue muy interesante. Claro. ¿Y querés contar así brevemente un poco el trabajo que presentaste en relación a ese trabajito que hicimos en las escuelas en las que trabajamos? Sí, el trabajo trata sobre, como dijimos que esta cultura es de tradición oral, la forma de transmitir los saberes es a través de los relatos, los cuales se transmiten de generación en generación. Las fuentes de sabiduría en general son los ancianos, ¿no? Claro. Cosa que, por ejemplo, tal vez si nosotros miramos nuestra realidad un poco en la ciudad, eso se pierde. Y nosotros trabajamos sobre un relato que se llama Los Tres Hijos del Tatú, que fue escrito por Orlando Sánchez, que es un cosmólogo, el cual habla de un tatú que sale al monte a buscar miel con sus 3 hijos, y de repente los hijos se pierden y encuentran un ñandú y querían tenerlo como su mascota, así que deciden enviar a 2 perros para poder cazarlo y adueñarse de él. Y resulta que este ñandú tiene la propiedad de querer escaparse de los 2 perros hasta que empieza a volar, y él, junto a los 2 perros y los niños, se transforman en estrellas. Y la moraleja de esto es que para la visión Com, la Vía Láctea justamente es ese ñandú que uno ve, o sea, las manchas oscuras de la Vía Láctea para los Com tienen forma de ñandú, y surca todo el cielo, y hay 2 estrellas que están ubicadas en el cuello del ñandú, que son Alfa y Beta Centauro, que simbolizan a los 2 perros que se prenden del cuello del ñandú para cazarlos. Así que bueno, la idea era ver un poco eso. Claro, trabajamos con este relato con estudiantes futuros maestros de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo, Geratín, que ha sido una actividad que no se ha hecho antes en la ciudad de Buenos Aires, de traer un conocimiento de un pueblo. Totalmente de acuerdo. Además, ¿sabes qué? Las personas del Congreso me dijeron que bueno, que era muy innovador, y lo más interesante era que lo hicimos con docentes de Ciudad blancos. Claro. Y esa cosa de abrir un poco la cosmovisión aborigen sobre las estrellas, Claro. que tanto nos es negada. Exacto, Solamente muchas veces nos enseñan sobre las cosmovisiones griegas. Claro, conocimientos de un pueblo nómade de nuestra América, digamos, puestos ahí para la formación de maestros no aborígenes de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que totalmente innovador, así que la verdad que un placer, Gerald, haber hecho ese trabajo, que hayas podido presentar esto en el Congreso. Así que bueno, A mí me encantó. te encantó, viste, súper innovador. A mí le preguntaría 25 millones de Yo cosas también. acerca de los dioses, de cómo ven los dioses, qué seres hay además del bosque, o sea, quiero saber todo. Aparte es una cultura tan rica. Claro. Tan rica. ¿Y se puede hacerse esto el trabajo que hicieron juntos? Por ejemplo, yo me recibí en la UBA de licenciada en artes, pero digo, están antropólogos, historiadores y todo, y va a haber algo pues, de como formación para, no sé, para nosotros, alguna charla que nosotros como graduados podamos presenciar, alguna cosa algún seminario que ustedes puedan dar a partir de esto que investigaron. Mira, nosotros ahora, mi directora Leonor Bonal, en enero de este año vamos a lanzar el libro de nuestro grupo con todas las actividades, que se llama
aportes a la formación docente multicultural. Eso se va a lanzar ahora en Costa Rica, pero va a estar online para que cualquiera lo pueda bajar. Esa es nuestra filosofía, ¿no? Que vos tengas un celular y demás y puedas acceder al libro. Va a tener un montón de links donde va a haber videos y cuestiones un poco más interactivas, donde estas actividades de formación docente muestran parte de la cosmovisión y en realidad es para la formación docente, por eso son aportes. Claro. Para eso. Muy bueno. Ese es el próximo paso. En general, nosotros vamos planificando nuestros pasos y sobre la marcha, según lo que nos pidan. Esto es algo que nos vienen pidiendo hace 3 años, cuando, por ejemplo, hicimos esta charla con Julio en el Normal 3. No, en el 8 y en el 10. Lo que nos pasaba era que todos nos pedían cosas para llevarlas al aula y bueno, esa es nuestra respuesta a ese pedido, por ejemplo. Buenísimo, estaremos todos al tanto de esto. Sí. No, además buenísimo poder mostrar que estos pueblos, frente a lo que históricamente en cuanto al colonialismo y todo eso, se mostró que estos pueblos no tenían, o que los conocimientos de estos pueblos eran inferiores, subdesarrollados y demás, mostrar que tienen su propia forma de ver la naturaleza, sus propios elementos de racionalidad, propio de su cultura, como todas las culturas lo tienen, porque si uno indaga en los científicos occidentales también tenían elementos de subjetividad. Hay textos dando vuelta de la teología de Newton, por ejemplo, que las leyes de Newton prácticamente tenían que ver con cuestiones teológicas, intereses teológicos que él tenía. Así que me parece que empezar a jugar un poco esto, sobre todo para la formación de los docentes, me parece que está buenísimo. Así que Gerald, te agradecemos mucho por esta conversación, gracias, bueno, y espero que podamos seguir trabajando juntos y haciendo cosas. Y ya la próxima Dale, que venga un beso Julio, Claro. te quiero mucho. Yo también, te mando un beso grande, Gerald. Cariño. Nos vemos, Chao. gracias. Buen fin de. Muchísimas